Aleluya. Abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 21. Open your Bibles to Luke chapter 21, Versículo 25 en adelante. verse 25. Si alguien no tiene una Biblia al lado suyo, ayúdele por favor. Dice así la palabra del Señor. The word says, Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. and then there will be signs in the sun, the moon, and the stars. Y en la tierra angustia de las gentes. And And on earth anguish of the peoples. people will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world. Confundidas a causa del bravido del mar y de sus olas. For the heavenly bodies will be shaken, Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. At that time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Cuando estas cosas comiencen a suceder, When these things begin to take place, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. Siéntese, hermano. Be on your, you may be seated. Vamos a hablar un tema que está en los labios de todos en este momento. We're going to speak about a subject that is on the lips of many today. Y a veces gente, ¿verdad?, haciendo quizás comentarios sobre lo que ha de venir. And there are people that are making comments about what is to come. Pero una cosa estamos seguros, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. One thing that we are sure of is that the day of the Lord will come like a thief in the night. Y que no hay aviso para ese día. And there is no warning for that day. Ahora la Biblia dice que hay algunas señales. And the Bible says that there are certain signs. Y aquí vemos en el libro de Lucas And we see here in the book of Luke, que el Señor dice, mirad la higuera. the word says, look at the vine. Y mirad para que ella indique lo que está sucediendo. And look so that it will indicate what is happening. Si leemos el libro de Daniel y el libro de Ezequiel, If we look at the book of Daniel and the book of Ezekiel, nos vamos a dar cuenta que Dios habla de 70 semanas que Dios trata con el pueblo de Israel. we see in which the Lord speaks of 70 weeks in which the God works or deals with Israel. Algunos creen que cuando Israel negó a Jesús, And we see that when Israel denied Jesus, la semana 69 paró y la 70 no comenzó. the 69th week stopped and the 70th did not begin. Y una cosa vemos o creemos que cuando empiece la semana 70 otra vez, And one thing that we believe is that when the 70th week will start again, porque la teología de los dispensacionalistas, que no vayamos a entrar hoy, in the theology of the dispensationalists, which we're not really going to get into today, dice que la semana 70 termina cuando la iglesia es levantada. they say O that perdón, comienza cuando la iglesia es levantada. they say that the 70th week will start when the church is raptured. Y ahí es donde Dios torna su mirada otra vez al pueblo de Israel. And that is when God will again turn his gaze to the people of Israel Y ha de tratar en los tiempos finales con su pueblo. and deal in the end times with his people. Los que leen el libro de Apocalipsis se dan cuenta Those who read in the book of Revelation will notice que hay dos olivos, dos testigos that there are two witnesses que Dios ha de levantar en esos tiempos that God will lift up in those para times predicar y pregonarle al pueblo judío to preach and to call out to the Jew y a todo el que escuche. and to all those who hear. Ahí tendrán ellos una oportunidad de reconocer al Mesías. There they will have an opportunity to recognize or acknowledge the Messiah.
Algo que ya la iglesia hizo 2000 años atrás. Something that the church has done already 2,000 years ago. Porque la iglesia, el Mesías vino. Because for the church, the Messiah has come. Yeshua HaMashiach llegó. Jesús el Mesías llegó. Jesus the Messiah has come. Y nosotros le recibimos. And we have received him. Pero entendemos una cosa que la misma palabra dice. But we understand that the word itself says, Que los suyos vino y los suyos no le recibieron. to his he has come and they did not receive him. Hablando del pueblo judío. Speaking of the Jewish people. Así que nosotros los que recibimos al Mesías, So we who have received the Messiah, a Jesucristo, Jesus Christ, no estamos esperando el Mesías we are not awaiting the Messiah como los judíos están esperando el as Mesías. the Jews are awaiting the Messiah. Nosotros ya recibimos al Mesías. We have already received the Messiah. Pero si nosotros seguimos esperando el Mesías. But yes, we still continue to await the Messiah. Porque en Hechos capítulo 1, Because in Acts chapter el 1, Mesías se levantó sobre el monte the Messiah went up on the mountain y fue llevado al cielo. and he was ascended into Y heaven. los ángeles aparecieron. And the angels appeared, Y le dijeron los ángeles a los and hombres: the angels said to the men, varones Galileo, ¿qué estáis mirando? Galilean men, what are you looking at? Este mismo Jesús que sube al cielo, This same Jesus that goes up into the un heavens, día volverá. one day shall return. Y entonces ese es el Mesías que nosotros estamos And esperando. that is the Messiah that we are awaiting. Nosotros no estamos esperando el Mesías para venir a conquistar. We're not waiting for the Messiah to come and conquer. Ya Él nos conquistó. He has already conquered us. Nosotros no estamos esperando el Mesías que viene a hacer un reino sobre esta We're tierra. not awaiting for the Messiah to come establish a kingdom La on this earth. iglesia es la que está estableciendo el reino de Jesucristo ya en la The tierra. church is establishing the kingdom of Jesus here already on earth. Pero al final de la misión de la iglesia, But the end mission of the church, cuando venga Jesucristo, when Jesus Christ comes, Él va a levantar a su iglesia he will lift up his church para recibirla en las nubes to receive him in the y heavens, para ir con Él a las bodas del and Cordero. to go with him in the wedding of the King. Mire, hermano, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice bien claro First Thessalonians chapter 5 says clearly que la iglesia es la iglesia de la luz, that the church is the church of light, no de las tinieblas. not of darkness. Y por eso ese día no os debe sorprender. And this is why this day shall not surprise En otras us. palabras, la iglesia ya debe estar esperando la venida de In Jesucristo. other words, the church should already be awaiting the coming of Jesus Porque Christ. nosotros somos hijos de la luz. Because we are children of the light. En otras palabras, Cristo dijo, si ustedes pueden mirar y ver, Christ said, if you can come and see, ustedes deben saber you should know cómo todo se está moviendo how everything is moving para dejar venir al Mesías. to prepare for the coming of the Messiah. Hay un problema grande There's a big problem. y creo que hay dos cosas que están entrelazadas aquí. And I think there's two things that are between the parentheses here. Aquí está la venida de Cristo Here is the coming of Jesus y el tiempo de los judíos. and the time of the Jews. El judío hoy día The Jew today está en un gran avivamiento is in a great revival. y están preparando para la construcción de su templo. And they're preparing for the construction of their temple. Pero hay un roadblock, hay algo en el camino. But there is something in the way. Usted ven ese domo ahí, You see that dome there? ese se llama the Dome of the Rock. It is called the Dome of the Rock. Ese es uno de los lugares muy importantes para la fe musulmana. That is a very important place for the Muslim faith. Y ahí en este lugar There in that place se sentaba el templo de Herodes. was seated the temple of Herod. Y cuando los judíos vayan a reconstruir el templo, And when the Jews come to reconstruct the temple, este es el lugar donde ha de ser reconstruido. this is the place in which it will be reconstructed. Pero hay un gran problema, But there's a big problem. que si los judíos tratan de construir en este lugar, That if the Jews try to build in this place, se estalla la tercera guerra mundial. the Third World War would start. Porque al otro lado de este monumento Because on the other side of this monument, está la mezquita de El Aqsa. it's the Mosque of Aqsa. Y el Aqsa Mosque
Esa mezquita Al-Aqsa Mosque, that mosque es el segundo lugar más importante de la fe musulmana. is the second most important place in the Muslim faith Después de la mezquita que está en Saudita Arabia. after the mosque in Saudi Arabia. Y es una de las cosas que está ahora mismo And it's one of the things that right now, preveniendo de que se construya preventing the construction este templo. this temple. Este templo, que esta es la maqueta que ya está hecha This is the model that has already been created para demostrarle a los judíos cómo ha de ser la construcción del nuevo templo. to demonstrate how the construction will be. Este modelo está aproximadamente a 1,5 millas This model is approximately 1.5 miles de donde está el templo propio. from where the temple itself shall be. Si ustedes ven las definiciones de todo lo que va alrededor de este modelo, If you see the definition of everything that is around this model, usted se va a dar cuenta que ellos saben exactamente dónde va todo. you will notice that they know exactly where everything is going to go. Y lo que ellos están preparando And what they are preparing es una forma después que puedan empezar la construcción inmediatamente. is a way in which they can start the construction immediately. Increíble pero cierto It is que- incredible but true que en un poco de tiempo that in just a little bit of time, Israel ha llegado a desarrollarse Israel has gotten to develop itself internamente, internally, no solamente con infraestructura, not only with structure sino, or infrastructure, sino también monetariamente. but also monetarily. Israel ha desarrollado una nación poderosa. Israel has developed a powerful nation. Quizás lo que nos cogió a nosotros en los Estados Unidos 200 años, What we have taken 200 years to create in the United States, Israel lo ha hecho en menos de 60 años. Israel has done it in less than 70 years. En otras palabras, 60 years. ellos van avanzando bastante In other words, they're going forward very quickly en lo que es su propósito y su misión. in what is their purpose and their mission. Porque después que Israel fue nombrada una nación, Because once Israel was declared a nation en 1948 por las Naciones in Unidas, 1948 by the United Nations, lo que ellos dijeron fue nunca otra vez. what they said at that point was never again. Nunca otra vez un poder mundial como Alemania se levantará a extinguir a la nación judía. Never again a nation like Germany will lift up and try to extinguish the Jewish nation. Nunca otra vez una nación se va a levantar para destruir nuestras fronteras. Never again a nation shall lift up to destroy our borders. Nunca otra vez seremos encontrados sin defensa. Never again will we be found without a defense. Nunca otra vez harán con nosotros lo que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Never again they will do with us what they did during the Second World War. Nunca otra vez matarán 8 millones o 11 millones de nosotros. Never again they will kill 11 million of us. Y empezaron a prepararse. And they started to prepare themselves. A prepararse en una manera en el cual ninguna nación ha hecho antes. Prepare themselves in such a way that it has never been seen before in any other nation. Claro está, tienen una ayuda tremenda. Sure, they've had a great help. Los Estados Unidos le ha respaldado desde el 1948. The United States have been behind Israel since 1948. Los judíos de la diáspora han estado con ellos. The Jews of around the area has been also with them. Our diaspora has been with them. No lo han dejado solo. Hay judíos en todas partes del mundo. There's Jews in all parts of the world and they are not alone. Ellos le mandan dinero, They send them money. le mandan ayuda, They send them help. le mandan ingenieros, They send them le mandan engineers. constructores. They send them construction crews. Increíblemente, pero lo que pasó en mandar los judíos a todo el mundo When they dispersed all the Jews around the world, ha trabajado ahora para el bienestar de la nación judía. it has worked for the good of the Jewish nation. Increíble, ¿verdad que sí? Isn't that incredible? Claro está que tuvieron que sufrir grandemente But it is true that they had to suffer in a great way para ahora llegar a donde están.
to get to where they are now. Después de 5 conflictos y guerra, And after 5 conflicts and wars, ellos han empujado desde sus fronteras a sus enemigos. they have pushed the borders of their enemies. Y han echado a los asirios un poco para el lado. And they pushed the Assyrians to one Y han side. echado a los egiptos un poco para el And lado. they pushed the Egyptians to one Y side. han echado a los jordanios para un lado. And they pushed the Jordanians to one side. Y han empezado a estrecharse un poco. And they started to stretch out a little bit. Y ellos dicen nunca otra And they vez. say never again. Pero sus enemigos no dejan de existir. But their enemies have not stopped existing. Aunque Israel dice nunca otra vez. And even though Israel says never again, Sus enemigos dicen Israel no tiene derecho para existir. their enemies say Israel does not have a right to exist. Usted ve, Israel no puede hacer paz con sus enemigos. Israel cannot have peace with its enemies. Porque tú no puedes hacer paz con una persona que no te da el derecho a existir ni te reconoce. And you cannot make peace with someone that does not give you the right to exist nor recognize your existence. Si alguien a ti no te reconoce como persona, como entidad, como nación, If someone does not recognize you as a person, as a nation, or as an entity, tú no puedes negociar paz. you cannot negotiate peace. Porque en el lado tuyo quizás tú puedes decir, Because perhaps on your side you could say, yo tengo derecho de existir. I have the right to exist. Pero en el otro lado hay unos que dicen, tú no tienes derecho de existir y nosotros te vamos a destruir. And on the other side they're saying you don't have the right to exist and we are going to destroy you. Hay una guerra primero de retórica, de palabras. There's a war at first in rhetoric of words. Los judíos por un lado buscan y quieren tener paz. And the Jews at one point, they want to have peace. Pero los palestinos en el otro lado lo que quieren es que los judíos se vayan y le dejen toda la The tierra. Palestinians on the other side want the Jews just to leave and leave them the land. Lo único que los judíos tienen en el primer retrato que le enseñé The only thing that the Jews have in the first picture that I showed you es esta pared que usted ven detrás de mí. is this wall that you see behind me. Esta es la parte extrema de lo que se llama el cotelo o el muro de las lamentaciones. This is the most extreme point of the wall of lamentation. Y ellos aún quieren que ellos no tengan acceso a pasar para su lugar más santo. They, from this point, do not have access to go to their holiest place. Quiere decir que aún lo poquito que tienen en Jerusalén, And so it means that even the little bit that they have in Jerusalem, en la ciudad vieja, in the old city, los palestinos no quieren ni siquiera darle acceso. the Palestinians don't want to allow them access, the Palestinians. Una palabra que Jesús dio Is one word that Jesus gave. se cumplió al pie de la letra. It has been complete to the letter. El Señor le dijo a los discípulos The Lord said to his disciples, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no iba a ser destruida. he says there will not be a rock over another that will not be destroyed. Si usted camina alrededor de estas murallas If you walk around these walls y de estas ruinas, and these ruins, en todo lugar usted va a ver estas piedras. in every place you will see these stones. Porque estas piedras son santas. Because these stones are holy. Estas piedras son de la construcción del templo. These stones are from the construction of the temple. Lo que dice Jesús se cumple. What Jesus says has been complete. Lo que dice Jesús se cumple. What Jesus says is Y complete. nadie puede irse en contra de lo que dice Jesús. And no one can come against what Jesus has Mire las said. piedras Look alrededor de este lugar. At the stones around this place. No quedará piedra sobre piedra que no será destruida, There dijo el shall Señor. not be a stone over another that shall not be destroyed. Y este es el reto ahora de los judíos. And this is the challenge now for the Jews. Reconstruir este lugar Reconstructing this place para que puedan llegar al momento so that they can come to the moment en el cual ellos puedan in which they can ofrecer sacrificio offer sacrifice una vez más a once Dios. again to the Lord. Desde que el templo fue destruido, From the point in which the temple was destroyed, la última vez que fue destruido en el 70 AD, the last time it was destroyed in 70 AD, cuando entraron los romanos, when the Romans came in, paró el sacrificio en Jerusalén. sacrifice was halted in Jerusalem. Y aquí detrás de nosotros
And here behind us, ven un retrato de Getsemaní. you see a picture of Gethsemane. Este es el jardín donde Jesús oró This is the garden in which Jesus prayed antes de llegar a Gólgota. before going to go to the mountain of the skull. Y ahí entregar su vida. And there give his life. Aquí fue donde Cristo sabía lo que venía. This is where Jesus knew what was coming. Y aquí fue donde empezó entonces la historia de nuestra iglesia. And this is where the history of our church began. Si miramos bien, hermano, If we look closely, la tumba está vacía. the tomb is empty. Solo lo que queda es la abertura de la tumba de Jesucristo. All that remains is the opening of the tomb of Jesus Ahora Christ. nosotros entramos y salimos. Now we go in and we exit. Pero no hay nada en la tumba. There's nothing in the tomb. Esto es lo único que queda de Gólgota. This is the only thing that remains of the skull. Porque ya no va Cristo el Mesías a ser colgado en un madero. Because Christ will not be crucified again on the cross. Cristo viene Jesus is coming a buscar una iglesia to seek a church que esté preparada that is prepared, y todo se está moviendo. and everything is moving into place. Lucas dice claro, Luke says clearly, señales en el sol, there will be signs in the sun, en la luna, in the moon, en las estrellas, in the stars, en la tierra. on the earth. Habrá angustia de las gentes. Nations will be in anguish Dice confundidas a causa de bravido del mar y de las olas. and perplexity at the roaring and tossing of the sea. Dice desfalleciendo los hombres por el temor People will faint from terror, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. apprehensive of what is coming in the world. Porque aún las potencias de los cielos serán conmovidas. For the heavenly bodies will be shaken. Entonces verán al Hijo del Hombre At time they will see the Son of que Man vendrá con poder en una nube coming on a cloud with power and y great gran glory. gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, When these things begin to take place, erguíos y levantad vuestras cabezas, stand up and lift up your hands, porque vuestra redención está because your cerca. redemption is drawing near. Hay una advertencia a la iglesia. But there is a warning to the church. Dice, mirad también vosotros por vosotros mismos, It says, look for yourselves, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, that your hearts do not be filled with gluttony and pride, y de los afanes de esta vida, and with the pains of this life. y que venga de repente sobre vosotros aquel día, And that day will come and you will not notice. porque como un lazo Because as a rope, vendrá sobre todos los habitantes, sobre la faz de la tierra. it will come upon all the inhabitants on the face of the earth. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Watch and pray so that you will be prepared to escape all of these things that will be coming. Aquí hay algo duro, hermano. Mire, There's something difficult here. mire la clave que da la palabra. Look at the keyword that the Que word tú estés gives. digno de escapar. That you will be worthy of escaping. Digno de escapar. Worthy of escaping. Digno de escapar. Worthy of escaping. El que no esté digno de escapar, hágase digno hoy. If you are not worthy of escaping, make yourself worthy today. Hágase digno hoy. Hágase digno hoy. Make yourself worthy ¿Y today. cómo usted se hace digno? And how do you make yourself worthy? Estando seguro que usted esté haciendo las cosas correctas delante del Señor. Being sure that you do things correctly before the eyes of the Lord. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. And be standing before the Son of Man. Yo no sé cómo usted piensa de esto en esta noche. I don't know how you think about this today. Porque la Biblia dice, el salmista hablando, Because the psalmist speaking, the Bible ¿quién says, podrá estar de pie delante de Jehová? who could stand before the presence of the Lord? Y dice, el limpio de mano And cleaned with clean hands, y puro de corazón, with pure hearts. el que no anduvo en consejo de malos, Those who did not walk in the counsel of malice, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. nor in the chairs of the judges have they seated. Limpio de mano, With clean limpio de hands. mano, limpio de mano, With limpio de clean mano, hands. limpio de mano. ¿Cómo están tus manos?
¿Cómo están tus manos? No, y no son estas, no son estas, no son estas, no son estas, no son estas. Ahí hay, la hermenéutica está trabajando ahí. Ahí hay una figura retórica. Ahí, ¿dónde están mis estudiantes? Ahí hay algo que está tomando el lugar de las manos físicas. Y es tu persona. Ahí las manos físicas tomaron el lugar de tu persona. Y te están diciendo, estás limpio. And they're asking you, are you clean? ¿Estás limpio? Are you clean? ¿Estás limpio? Are you clean? ¿Estás limpio? Are you clean? Por ahí hay gente que hoy día lo llaman germophobics. There's people around there that Tienen fobia con los gérmenes. that have they're germaphobes. Una vez me hicieron hasta poner estas cositas en la iglesia. One time they made me put these things in the Pastor, hay church. que poner esto para las manos. Pastor, you have to put these. Y usted lo ve que donde quiera que entran se están limpiando las manos. And you see anywhere they come in, they're cleaning their hands. Para que no se le peguen los gérmenes. So germs will not get on them. Pero quizás estas son las cositas que tenemos que tener en el corazón. Perhaps these are the things we need to para have in mantener our nuestras hearts. manos, nuestro corazón limpio To delante keep de our Jehová. hands and our hearts clean before the Lord. ¿Cuántas veces te das tú con la cosita esa y te lavas las manos? How many times do you hit that button and clean your hands? ¿Cuántas veces lo hace para tu alma? How many times have you done it for your soul? ¿Cuántas veces lo hace para tu alma? How many times have you done it for ¿Cuántas your veces lo soul? hace para tu corazón? For your heart. Porque qué bueno es tener nuestro cuerpo físico saludable. How good is it to have our body physically healthy? Pero aquí Lucas nos dice que tenemos que tener nuestro cuerpo espiritual también saludable. Luke says we need to have our spiritual body healthy. Yo voy a repetir esto. I'm going to repeat this. Hay que repetir este texto. We have to repeat this text. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Watch and pray so that you will be worthy of escaping all of these things that are to come. Y de estar de pie. And yet you may be on your feet delante del Hijo del Hombre. Before the Son of Man. Sí, porque los hijos se paran delante de los padres. Because the children stand before their fathers. Oye, los muchachos de hoy en día son artistas, ¿sabes? And these kids today, they're artists. Le dicen a los padres exactamente lo que ellos quieren escuchar. They tell their fathers and their parents exactly what they want to hear. Y como ellos saben que deep down, en lo profundo, and they know that in their deep down, los padres lo que quieren escuchar, what their parents, they know what their parents want to hear deep es down. lo bueno que los hijos están haciendo. And it's that their children are doing good. Y los muchachos hoy en día juegan con las emociones de los padres. And these kids these days, they play with their parents' emotions. Y le dicen a los padres exactamente lo que quieren escuchar. And they tell their parents exactly what they want to hear. Y como eso es lo que los padres quieren escuchar, And since that's what the parents want to hear, para poder dormir de noche, and when they can sleep at night, pues ellos se van contentos. Ay, está todo bien, está todo tranquilo. and they go happily and they say everything is okay. Está todo bien. Everything's okay. Bueno, si tú como padre quieres ser engañado de esa manera, And if you as a parent want to be tricked in that manner, sigue escuchándolo. keep on listening. No indaga más nada. Do not ask any more questions. Mantente contento. Be happy. Pero aquí dice que no es delante de los padres que se van a parar los jóvenes. But the word says that it's not before their parents that Ni these de- young ni los people viejos. stand, nor their old people. Dice, se van a parar de que sean dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre. It says that they be worthy of being standing before the Son of Man, Al que no puede engañar. the one that cannot be fooled. Porque cuando tú te paras delante de Dios, Because when you stand before el God, Dios omnisciente, the one that is omniscient, and who sees all things, he does not only look at you, sino que mira a través de ti but he looks through y you. ve tu entrada y tu He salida. sees your coming and Ve tu going, amanecer y tu acostar. your waking and your sleeping, Ve lo que hablas por el día and what you say during the y day, ve lo que tú hablas por la noche. and what you talk about at Él night. ve lo que tú dices cuando eres bueno. He sees what you say when you are Y good, él ve lo que tú dices cuando eres malo. and he sees when you say Y when you a are él tú bad. no lo puedes You engañar. cannot fool him. Por eso dice That's why it que los que says sean dignos de escapar the ones that are being y worthy los of que escape, puedan pararse delante
del Hijo del Hombre. who will be able to stand before the Son of Man. Para eso hay que orar todos los días, ¿sabes? That's why you have to pray every day. Para eso hay que orar todos los días. That's why you have to pray every Porque, day. mira, un momento pasa sin tú orar y esta carne se corrompe. A day passes without you praying, and this body will be Porque corrupt. todo lo que viene alrededor de nosotros Because everything that comes around está us continuamente tratando de quitarnos la will salvación. continually try to remove our salvation. Pero mira, amado hermano, But my brothers, por eso Jesús dijo, that's why the Lord said, velad y orad para que no caigáis en tentación. watch and pray that you do not fall into Por temptation. eso Jesús dijo, That's why the Lord said, no os engañéis vosotros mismos. do not deceive yourself. En aquellos días, en los postreros días, In those last days, vendrán hombres amadores de sí there will mismos. be men who are lovers of themselves. ¿Qué usted cree? Llegamos a esos días ya. Have we come to those days? Estamos en esos días ya. Have we come to those days? El mundo se está preparando The world is preparing para ver la venida del Mesías. to see the coming of the Messiah. Y el Mesías viene, And the Messiah is coming. pero no viene como muchos se creen. But he's not coming as many believe. El diablo ha ganado ya una batalla muy The grande. devil has won a great battle. Y es que ha convencido al It hombre is that he has convinced que man Dios es muy bueno para mandarlo al infierno. that God is too good to send them to hell. Ya no se predica del infierno. Now we don't preach about hell anymore. Dios, ¿cómo va Dios mandar a nadie al How is infierno? God going to send anybody to hell? Ya no hay predicadores que tocan la palabra infierno. There's no preachers that preach about that word hell. Porque el mundo hoy día tenemos que amar a todo el mundo. Because in the world we have to love everybody. Y claro, tenemos que amar a todo el And mundo. yes, we have to love Porque everybody. Cristo ama a todo el Because mundo. Christ loves Pero everybody. Cristo continúa aborreciendo el pecado But que hay he en el mundo. continues to hate the sin that is in this world. Hoy hay iglesias para todos. Today there's a church for everybody. Hay iglesia para toda clase de There's personas. a church for every class of Pero person. la iglesia que deje de predicar en contra del pecado no es iglesia de Cristo. But the church that stops preaching against sin is not a church of Christ. Porque la esencia del mensaje de Jesucristo Because the essence of the message of es Christ que el hombre tiene que apartarse del pecado is that man must separate himself y from sin seguir a Cristo. and follow Christ. Jesús dijo, Christ el said, que quiera seguir en pos de mí, those who want to follow me, niéguese a sí mismo. deny yourself, Niéguese a sí mismo. deny yourself, Toma tu cruz pick up your cross, y sígueme. and follow me. ¿Qué cruz ni cruz? ¿Qué What- cruz? what Hoy- cross? Hoy la gente lo quiere suave. Oh, today people want it easy. La gente lo quiere cómodo. They want it comfortable. La gente lo quiere lo mejor They posible. want it in the best way possible. Váyase a los programas de televisión. Go on, see the TV program. Váyase aún a los canales cristianos. Go on the TV channels that Para call ver themselves si usted Christians. oye gente hablando de la cruz. So if you see people talking about the cross, Para ver si usted oye gente hablando del camino angosto. to see if you see people talking about the narrow path, No se oye ya. you don't hear about it anymore. Tócalo y es tuyo. Touch it and it's yours. Es riqueza para todo el mundo. There's richness for everyone. Y no me malinterprete. And don't misinterpret me. A mí me gusta tener cosas, I like to have things, pero no a cambio de mi salvación. but not in exchange for my salvation. Estamos llegando a momentos We're coming to the moments en el cual la palabra de Dios se está cumpliendo. in which the word of God is being complete. Mateo 24, Matthew 24, capítulo 30, versículo 32 dice: Matthew 24, 32. de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender y brotan las and ovejas, his leaves come out, sabéis que el verano está cerca. you know that summer is near. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas, Even so, when you see that all of these things, conoced que está cerca a la puerta. you will know that it is near, right at the door. De cierto os digo Truly I tell you que no
generación This generation will certainly not hasta pass que todo esto acontezca. until all these things have happened. Y para sellar con el sello de aprobación, Heaven and earth will pass away, dice, y el cielo y la tierra pasarán, but my words pero mis palabras no pasarán. will never pass away. Cuando la higuera, otra vez hermenéutica, ¿dónde están mis estudiantes? Aquí está el todo por la parte y la parte por el todo. ¿Están conmigo? Here is everything in part and part apart for everything. ¿Ah? Aquí hace Jesús hace una comparación Here God makes a comparison donde da una señal in which he gives a signal. y dice, así como ustedes ven que la higuera brota, And here, da as sus you hojas. see, as the fig tree opens its leaves, ustedes ven que viene el verano. you see that summer is near. Entonces él toma eso que ellos entienden And he takes what they understand y le pinta otro retrato espiritual. and he paints a spiritual picture. Porque aquí hay un retrato físico Because here's a physical de lo que ellos picture, entienden. something that they Y understand. le dice ahora, déjame enseñarte otro retrato. And here he says, let me now show you another picture. Es que Cristo era tremendo, ¿sabe? Como que abre una ventana hacia lo espiritual. And he opens like a window of the spiritual. Y le dice, así, And he says, just like that, de esa manera, in that manner, cuando ustedes vean que la higuera que aquí representa a Israel, and here this fig tree represents Israel. dice, no pasará esta generación. He says this generation will not pass. ¿Cuántos años son una generación? How many years is a generation? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Bueno, hay diferentes números, pero de There's 40 different numbers. a 80 años From es una generación, 40 to dependiendo 80 en qué years. medida estamos usando. It is a generation, depending on what measurement we're using. 1948 1948 al 2015. to 2015. ¿Cuántos años? How many years? 67. Del 48 al 2015. From 48 to 2015, Dieron la oportunidad, they gave us the opportunity aleluya, de caminar en unos lugares to walk in a place que no todo el mundo puede entrar. that not everyone can go into. Hay un lugar There's a place debajo de la tierra under the earth donde, amados hermanos, se where está preparando they are preparing la construcción the construction del nuevo templo. of the new temple. Fíjese, nosotros empezamos a caminar por unos túneles And we started to walk through some tunnels que los judíos han estado excavando por los últimos 40 años. that the Jews have been excavating for the last 40 years. Y lo que nos dimos cuenta And what we noticed es was que ellos hay 2 o 3 ciudades is that there are two or three cities debajo underneath, del domo de la roca. under the dome of the rock. Espacio para construir lo que quieran. Space to construct anything that they want. Apaga la luz, Elíseo. Para Lights. que cuando usted vea, So that when you see, esto es subterráneo. this is subterranean. Ahí donde estamos parados, There where we are standing, para abajo hay todavía más de 100 pies de distancia underneath it there's still 100 feet of room que no se ha descubierto, que no han abierto, that has not been opened yet, que uno tiene que mirar. that you need to see. Pero usted ve esa piedra que el pastor Reinaldo está tocando. You see the rock that Pastor Ronaldo is touching there? Esas son piedras del templo original. Those are stones from the original temple. Porque los emperadores lo que hacían, Because what the emperors would do, ellos entraban a la ciudad, they would come into a city, tumbaban las piedras de arriba knock down all of the top rocks, y construían encima de ellas. and they would build on top of them. Y han habido 5 imperios que han invadido este lugar. And there's been 5 empires that have invaded this place. Desde los asirios From the Assyrians hasta los romanos, until the Romans, hasta los bizantinos. the Byzantines.
Todos han destruido y construido. All have destroyed and constructed. Y los israelitas dijeron, nosotros no queremos nada de estas tierras paganas. And the Israelites said, we don't want anything from these pagan places. Nosotros nos vamos para abajo We're going down. y vamos a buscar lo original, And we're going to find the original, lo nuestro, ours, lo santo. the holy. Y sobre esas piedras And upon those stones, vamos a construir. we're going to build. Nosotros nos metimos por estos túneles We went through these tunnels. y llegó un momento que el único que cabía era yo. There became a time which the only person that fit was Y I. yo seguí hasta abajo, me metí por dentro, And I went all the way down. I kept metiéndome. getting in. Y I yo, kept going forward. y yo le gritaba ahí y al rey atrás, esto no termina aquí. And I would yell to everyone behind me. I said, this isn't finished here. Y ya cuando se va metiendo uno bien para adentro, como que dice, oh my God. And when you start getting really deep, you say, wow. Pero la curiosidad mató al gato. But you know, the curiosity killed the Y yo cat. seguí metiéndome por ahí. And I kept on going through. Nunca llegué al fin. I never got to the end. Cuando llegué ya llegando debajo del el Aqsa, And getting underneath Al-Aqsa, había un guardia. there was a guard. Yo dije, Dios mío, pero ¿cómo este hombre entra aquí? And I asked myself, how did this guy get here? Que quiere decir que tiene otro lugar ya excavado. This means that there's already another place excavated. Porque allá tenía escritorio, tenía Because they had a luz, desk, they tenía had lights, teléfono, they had phones, tenía una substation, una estación de policía. they had a police substation. Y me dice, sir, de aquí no puede pasar. And they said, sir, you cannot pass this point. Ahora, Israel sabe lo que quiere. Israel knows what it wants. Israel quiere sacrificar otra vez. Israel wants to sacrifice again. ¿Qué gente? Mira, esta gente han tratado de exterminarla. They've tried to exterminate these people. Esta gente de quitarle la palabra. They've tried to take their word away. Mire lo que los romanos hicieron. Look at what the Romans did. Los romanos The Romans se cansaron de pelear con los israelitas. got tired of fighting with the Israelites. Y vinieron They y came, dijeron, esta gente lo que hay es que matarlos a toditos. and they said, these people, what you need to do is kill them all. Y entraron a Jerusalén. And they went through Jerusalem. Y destruyeron a Jerusalén. And they destroyed Jerusalem. Y después salieron de Jerusalén. And they went out of Y Jerusalem. empezaron a buscar todos los lugares donde estaban los judíos. And they started to look for all the places where the Jews were. Y se dieron cuenta que al frente del Mar Muerto And they noticed that in front of the Dead Sea, había una comunidad de hombres there were a community of men que se habían separado. that had separated Se llamaban los themselves. esenios. They were called the Essenes. 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 Y ellos creían And they believed que había que purificarse 3 veces al día that they had to purify themselves 3 times para a day presentarse delante de to Dios. present themselves before the Lord. Se cree que Juan el Bautista se encontró con esta gente en el desierto. They believed that John the Baptist found himself with these people in the desert. Y Juan el Bautista era parte de esta And comunidad. that John the Baptist was part of this community. Entonces, cuando ellos escuchan los esenios And when the Essenes hear this, que viene Roma that Romans coming, y que los va a destruir, and that they're coming to destroy them, ellos se pasaban escribiendo la Torá, they would write the Torah, every los day, libros de la ley, the books of the law, porque el trabajo de ellos era preservar la palabra. because their job was to preserve the word. Y ellos cuando escucharon que venían los romanos, And when they heard that the Romans were coming, dijeron, vamos a esconder esta Torá, estos rollos de la ley. they said, let us hide these scrolls of the law. Y cogieron todos los rollos de la ley y los metieron en envases. They took all the rolls of the law and they put them in vases. Y los soparon detrás de ellos, había una montaña bastante grande. And behind them there was a large mountain. Y encontraron varias cuevas. And they found various Y caves. cogieron copias de la ley. And they took copies of the law. No las pusieron todas en una sola cueva. They didn't put it all in one cave. Las pusieron en diferentes cuevas. They put them all in different caves. Para que si los romanos venían a quemar la palabra, So that if the Romans came to burn the word, no la encontraran
encontraran. They would not find it. Y para que después que pasaran los romanos, And so that after the Romans came by, ellos pudieran buscar la palabra para atrás. they would come and seek the word again. Pero ellos nunca pudieron buscar la palabra. But they could never come back to get that word. Porque Roma los mató a todos. Because Rome killed all of them. Y sopló el viento. And the wind blew. Y el polvo sopló. And the dust blew. Y cerró las entradas de las cuevas. And closed the entrances to these Es que el caves. que no cree en Dios es un neófito, un necio. Those who do believe in God are El que no cree en Dios es un necio. a neophyte. A foolish man. ¿Ah? Y cuando ver a Dios trabajar And to see God work es increíble. is incredible. Mire, el viento sopló, The wind blew. las cuevas se sellaron. The cave sealed. Hasta el 1946. Until 1946. Sígame, por favor, Follow me. porque Dios hace todo perfecto. Because God does everything perfectly. Cuando tú creas que Dios no está trabajando en tu vida, When you think God is not working in your life, tírate de rodillas get on your y knees dile: Dios, enséñame lo que tú me quieres enseñar. and say, God, teach me what you want Porque me yo to sé que learn. tú haces todo Because I perfecto. know you do everything No perfectly. cuestiones a Dios. Don't question God. Acepta lo que Él está haciendo en Accept tu vida. what He is doing in your life. Hay gente que cuestiona a Dios. There's people A that Dios no hay question que God. cuestionarlo. You A don't Dios need hay to que question God. aceptarlo. You have to accept Him. El sopló, la tierra sopló. The wind blew. The wind blew the earth Tapó todo. and covered up everything. En el 1946, In 1946, casi 2000 años almost 2,000 years después que Roma pasó, after Rome went by, hay un niño beduino, a Bedouin, Bedouin child cuidando las cabras de su padre taking care of his father's goats en la orilla del Mar Muerto. at the border of the Dead Sea. Y se da cuenta que una de las cabras se le fue para la montaña. And he noticed that one of his goats went to the mountain. Es que usted abre la puerta dándole vuelta a un manubrio de esto. And you open the door. Ay, santo, palabra de Dios. Hay puertas que no pueden ser abiertas por manubio. El único que la puede abrir es Dios. Y tú estás buscando en lugares equivocados de abrir las puertas que tienen que ser abiertas. Y el único que puede abrir la puerta que tú estás buscando que se abra se llama Dios de los cielos. Some doors could only be opened by God, for they do not have a doorknob. Eso fue revelación divina en este momento. That was a divine Recíbelo ahora en el revelation. nombre de Receive Jesús. it today in the name of Jesus. Porque Dios abre puertas con cabras también. Because God will open doors even with goats. Hay gente que necesita mango para abrir puertas, pero There's Dios abre people puertas con cabras. That need doorknobs to open doors, but God can open them with goats. Y está el muchachito beduino allá en el desierto buscando la cabra. And this Bedouin child looking for the goat. Y va detrás de la cabra. In the mountain, he goes after the goat. Y de momento ve. And suddenly he sees, Y la cabra desaparece. and the goat disappears. Se fue la cabra. The goat left. Y el muchachito dice, And the kid says, what happened here? ¿a dónde cogió la cabra? Where did the goat Y fue a go? buscar al papá. And he went to look for his father. Aquí estaba la cabra. This is where the goat was. ¡Ay, se desapareció la cabra! But he disappeared. Y el papá empezó a abrir. And the father started to open. Y encontraron una cueva. And they found a cave. Y encontraron la cabra. And they found the goat. Y encontraron unos envases. And they found some Y vases. dentro de esos envases And inside those vases, encontraron unos papeles. they found some scrolls. Y esos papeles ellos no sabían lo que eran. And they didn't know what those scrolls Y were. ellos empezaron a preguntarse, ¿valdrá esto algo? And they asked themselves, is this worth Porque anything? el beduino lo que quiere saber es cuánto vale algo. Because the Bedouin only wants to know how El much beduino something lo is que se worth. pasa cambiando y comprando en They todo el start, desierto. what they do is they trade and buy Y throughout allá, the whole allá desert. fue a ver. ¿Y qué es esta? Imagínense, hebreo, ¿qué sabía? No había hebreo antiguo. El Torah Ancient en el Hebrew. tiempo de Jesucristo. From the time of Jesus. El beduino no sabía lo que era, The Bedouin didn't know what it was, pero sí sabía que tenía valor. but they knew it had value.
Y se fue al pueblo. And they went to the city. Y fue donde un viejo judío. And they went to an old Jew. Y les dijeron, ¿cuánto vale esto? And he said, how much is this worth? The Jew, his hands started to shake. ¿Y de dónde tú sacaste esto? And he said, where did you get this from? No, olvídese de dónde lo saqué, ¿cuánto me da? He says, don't worry about where I got it from. How much will you give me for it? Y el judío, ya usted sabe, And the Jew, you know, te doy $90. he says, I'll give you $90. Pero lo que él no sabe es que él se trajo una página nada más. And what he didn't know is that he only brought a page. Él había joto una página. He ripped the page Y out. se había traído una página. And he only brought a Y el page. beduino lo que dijo, wow, si vale $90 la página, estoy hecho. And the Bedouin said, well, if it's $90 a page, I'm good. Y le dijo, ok, dame los 90, yo voy a buscarte más páginas. And he says, all right, give me the $90, I'll get you some more pages. Pero había que verificar lo que habían encontrado. But they had to verify what they had found. Para hacerle la historia corta, To make the long story short, ya estos escritos empezaron a moverse. these scrolls started to move. Y los expertos empezaron a vender. And the experts started to sell. La última copia The last copy, las encontraron en la ciudad de Nueva York. they found it in New York City. Y costó $20 millones. And it cost $20 million. Porque los judíos pagan lo que sea. Because the Jews will pay anything. Porque, dame una Biblia. Give me a Bible. Ya, hoy aquí nosotros somos todos electrónicos ya. We're here electronic. Everything's electronic now. Nosotros los cristianos tiramos esto por donde quiera. Us Christians, we toss this anywhere. Nosotros los cristianos cogemos esto y lo tiramos por donde quiera. We take it and we just leave it anywhere. Pero si usted supiera el costo, But if you knew the cost, si usted sabe lo que valió if you knew what it cost para usted tener esta palabra en to su have mano, this word, usted la atesoraría un poquito más. you would treasure it a bit more. Porque dominios y reyes han caído, tierras han sido eliminadas, gente ha sido matada. Cities have been eliminated. People have been killed. Para que tú y yo tengamos esta Biblia, So that you and I could have que this usted Bible. desprecia y tira por donde quiera. And we do not appreciate it and we toss it anywhere. En el Museo de Jerusalén In the Museum of Jerusalem, pudimos ver we could see estos escritos originales these original writings que están ahí salvados por toda una eternidad. that are saved there for eternity. Y ellos dicen, never again, And they say, never again, never again, nunca otra vez, never again, nunca otra vez never again nos van a destruir nuestra palabra. will they destroy our Nunca word. otra vez, Never again, iglesia. church. Israel se está preparando para la venida de su Mesías. Israel is preparing for the coming of their Messiah. Pero ellos no van para la boda del Cordero, But they're not going to the wedding of the Lamb. the Lamb. Para ellos no hay fiesta. There's no feast for them. ¿Qué cosa? Que el que es invitado a una fiesta no se prepara. Those who are invited to a feast and they do not prepare La themselves. iglesia está siendo invitada para una fiesta. The people are being invited to a feast. Pero hay gente que le gusta fiestar aquí. But there are people that like to feast here. Pues yo te voy a decir algo, sigue fiestando aquí. But I'm going to tell you something. Keep on partying here. Yo voy a fiestar allá. I'm going to feast up there. Ahí es que me voy a dar yo una. There's where I'm going to have a good ¡Ay! time. Porque ahí es por toda la eternidad. Because there it is for all eternity. Si tú quieres gozo momentáneo, If you pues you sigue want- buscándolo if you want momentáneo. temporary joy, Sigue buscándolo por ahí. keep on looking for it around there. Pero si tú quieres gozo eterno, But if you want eternal joy, deja de estar moviendo la cadera aquí. stop moving your feet here. Sí, porque hay gente que quiere mover la cadera aquí. Because there's here that want to move their hips Aquí here. no se tiene que mover la cadera. Here you don't need to move your hips. Aquí lo que hay que mover la rodilla. What you need to move is your knees. Aquí es lo que hay que mover la What rodilla. you need to move is your Esto es lo que knees. se necesita aquí. This is what is Olvídate needed de la here. cadera. Forget about Aquí your hay que hips. mover la And rodilla. here what we need to Porque move si is our algún día knees. Because if someday tú te vas a poder estar de pararte delante de
Jehová. You will be worthy of standing before Jehovah. Tiene que dejar de mover la cadera. You need to stop moving your hips. Y tiene que empezar a mover la rodilla. You need to start moving your knees. ¿Quién será digno? Who shall be worthy? ¿Quién será digno? Who shall be worthy? Yo quiero terminar. I want to finish. Oh, aleluya. Vamos a Mateo 24. Let's go to Matthew 24. Usted dice, pastor, sí, va a entrar ahí, pastor. Yeah, Pastor, you're going to get in there? Vamos a entrar a Mateo 24. Let's get to Matthew 24. Mateo 24, Matthew 24, verso 36. verse 36. Pero el día y la hora nadie sabe, But about that day or hour no one knows, ni los ángeles de los cielos, not even the angels in heaven, sino solo mi Padre. nor the Son, but only the Father. Mas como en los días de Noé, As it was in the days of Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. so it will be the coming of the Son of Porque Man. como en los días antes del diluvio, For in the days before the flood, estaban comiendo y viviendo y casándose y dándose en people casamiento, were eating and drinking, marrying and giving in marriage, hasta el día en que Noé entró en el up to arca. the day that Noah entered the ark. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y And se they los llevó a todos. Knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. Así será también la venida del Hijo del Hombre. That is how it will be in the coming of the Son of Man. Entonces estarán dos en el campo. Two men will be in the field. El uno será tomado One will be taken y el otro será dejado. and the other will be left. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Two women will be bringing with a hand of mill. La una será tomada y la otra será dejada. Will be grinding in hand mill. One will be taken and the other will be left. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Oiga palabra de Dios. Hear Pero the word of God. saber esto, But understand this. que si el padre de familia supiese If the owner of the house had known a qué hora el ladrón habría de venir, at what time of night the thief was coming, velaría y no dejaría minar su casa. he would have kept watch and would not have let his house be broken into. Por tanto, también vosotros estad preparados, So you also must be ready, porque el Hijo del Hombre vendrá because the Son of Man will come a la hora que no at an pensáis. hour in which you will not expect him. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, Who then is the faithful and wise servant, al cual puso su Señor sobre su casa, who the master had put in charge of the servants of para his que les household, dé el alimento a tiempo? to give them their food at the proper time? Bienaventurado aquel siervo It will be good for that servant que cuando su Señor venga whose master finds him le hace haciendo así. doing so. De cierto os digo When he returns, truly I que tell you, sobre todos sus bienes le pondrá. he will put him in charge of all of his Pero si possessions. aquel siervo malo dijere en su corazón, But suppose that servant is wicked and says to himself, mi Señor tarda en venir, my master is staying away a long time, y comenzare a golpear a sus and he then consiervos begins to beat his fellow servants y aún a comer y a beber con los and borrachos, eat and drink with drunkards, vendrá el Señor de aquel siervo the master of that servant will en el come día que éste no on espera a day when he does not expect y it, a la hora que no at sabe, an hour where he is not aware. y lo castigará He will duramente cut him into pieces y pondrá su parte con los and hipócritas, assign him a place with the hypocrites, y allí será el crujir where there will be weeping de dientes. and gnashing of teeth. Nos hemos equivocado nosotros. We're mistaken. Dios nos ha puesto como mayordomos de nuestras casas. God has put us as managers of his home. Los hijos que Dios nos ha dado, The children that he has given us. Él nos va a llamar a cuenta por ellos. He will call us into account for them. Las bendiciones que Él nos ha dado, The blessings that he has given us. Él nos llamará a cuenta por ellas. He will call us into account for them. Lo que Dios nos ha dado What God has given us, no es para traer placer a tu vida, it is not for pleasure in your own life. es para que tú lo manejes It's so that you will manage it de tal manera in such a way que traiga gloria a tu Dios.
that brings glory to your God. Gloria a tu Dios. Glory to your God. No vergüenza, gloria. Not shame, but glory. Y tú te has olvidado And you have forgotten el por qué Dios te ha dado y te ha puesto en el lugar donde te ha puesto. the reason why God has put you in the place in which He has put you. Hay que estar preparado. You have to be prepared. Los judíos dicen The Jews say que no pasará una generación that a generation will not pass sin ellos construir su templo. without them building their temple. Antes que el templo, Before the temple, la iglesia se va. the church is going. En un abrir y cerrar de ojos. In a closing and Al opening of your sonar de eyes, la final trompeta. the final trumpet will sound Con voz de arcángel. with the voice of an Con archangel, trompeta de Dios. with the trumpet of God. Dirá, Señor, sube acá. The Lord will say, come up. Y los que están en Cristo, And those who are in Christ, que murieron, who died, resucitarán primero. shall resurrect Y first. luego nosotros que hemos quedado And then us who have stayed, en un abrir y cerrar de ojos, in the opening and closing of seremos an eye, transformados we shall be para transformed encontrarnos con Cristo en las nubes. encounter ourselves with Christ. Que este mensaje no se predica. This message isn't preached anymore. La gente no quiere ir ya al cielo. The people don't want to go to heaven. Aún los cristianos ya no quieren ir al cielo. Even Christians, they don't want to Si go to esto heaven. está bueno aquí, ¿para qué yo voy para el cielo? If things are good here, why am I going to heaven? No te olvides, el propósito de la iglesia es evangelizar al Don't mundo. forget that the purpose of the church No es is to hacerse cómodo. evangelize No es the world. hacerse cómodo. La Not to be iglesia no es para comfortable. hacerse cómoda. It's La not iglesia to es be para preparar al mundo para la venida de Cristo. It is to prepare the world for the coming of Christ. Yo me acuerdo cuando yo me criaba. I remember when I was being raised, ¿Cuántos están preparados? they would say, how many are ready? Ni uno decía que no. And not anyone would say no. Amén. They would say, amen. Es mejor que ponga una cosita de esa en tu casa. It's better that you put one of these things in your house. Pero la tuya no puede ser purel. But yours can't be Purell. No puede ser purel. It can't be Purell. La tuya tiene que ser oración. Yours needs to be prayer. La tuya tiene que ser ayuno. Yours needs to be La fasting. tuya tiene que ser lectura de la palabra. Yours needs to be the reading of the word. La tuya cuando tú empujas el botón, When you push the button, no sale un liquidito aquí que te cae en las manos. a liquid doesn't come out that you Cuando need to tú put in your empujas el botón, hands. tiene que When salir you push the unción. button, the anointing needs to come out. Cuando tú empujas el botón, tiene que When you salir need to push- fuego del Espíritu When you push the Santo. button, fire of the Holy Spirit Cuando tú comes empujas el out. botón, tiene que salir palabra de Dios. When you push the button, word of God needs to come out. Aleluya. La Biblia dice bien claro, impío, The word of God says the thief, impío, the wrongdoer, unbeliever, unbeliever, lávate las manos, wash your hands. limpiad vuestras manos. Let us clean our hands. ¿Cuántos están limpiando? How many are cleaning? ¿Cuántos aceptan que todavía no son perfectos aquí? How many accept that they are not perfect here? ¿Cuántos saben que en esta semana le hablaron a la esposa como no debieran hablar? How many know that this week they talk to their ¿Cuántos saben wives que in en a way esta that they semana shouldn't have? le hablaron al esposo como no debieran How hablar? many believe that they talk to their husbands in a way that they shouldn't ¿Cuántos saben have? que le hablaron a los hijos como no les deben Like, hablar? you talk to your children in a way you shouldn't ¿Cuántos have. saben que le dieron un mal ejemplo a los hijos esta How semana? many know they give a bad example to their children this week? Y tú le dices, pastor, ¿y qué hago? And you say, Pastor, what do I do? ¡Stop it! Para. Los hospitales están llenos de gente que dicen, no puedo. The hospitals are filled with people who say, I can't. I can't stop doing this. No puedo parar de hacer esto. It's like something is inside Es of me. como algo está dentro de mí. And I make a decision to stop. Y hago la decisión para parar. And I can't. Y no puedo. Something brings me back again. Algo me trae para atrás. It's called giving up the power Se llama rendir el poder to the devil. al diablo. And what you have to do Y lo que tienes que is hacer take your power back.
tomar tu poder para atrás. What you have to Lo do que tienes que hacer is tell the devil, es decirle al you are diablo, not the boss of me. no eres el jefe de mí. You have to stop. Tienes que parar. Because in my house, Porque en mi in casa, my house, en mi casa, in my house, en mi the casa, Lord is the el boss. Señor In es my jefe. house. En mi casa, Take the power away from the devil. quítale el poder al diablo. Come on, you got to take the power away from Hay the que devil. quitar el poder del diablo. You got to take the power away. Hay que tomar el poder para Stop atrás. being so weak. Dejar de ser tan débil. Stop being so foolish. Dejar de ser tan tonto. You're destroying yours. Your children can see what you do. Sus hijos ven lo que hace. Hey! Who are you fooling? ¿Quién está engañando? You're not fooling No anybody. está engañando a The nadie. Lord can see you. El Señor te Your puede ver. children can. Sus hijos se pueden Your ver. peers can see you. Sus hermanos se pueden ver. Become the man and the woman that God wants you to become. Ser el hombre y la mujer que Dios quiere que sea. The 60s passed already. Los 60. Los 60 al pasado. Cuando los hippies, ¿se acuerdan los hippies? When the hippies, Y los hippies decían, the devil made me do it. los hippies decían, el diablo me Me hizo hacer. forzó a hacerlo. But that time is over. Pero ese tiempo está That time is terminado. over. Ese tiempo ha terminado. God has given you the power. Dios te está dando el poder. And you shall receive power. Y recibiráis poder When the Holy Spirit comes cuando upon el you. Espíritu Santo And ha you shall entrado a be ti. my Y witnesses será mi testigo in Samaria, en in Samaria, Judea, y en and Judea, all of the parts of the y world. toda parte del mundo. Well, I gotta stop Oh, tengo because que I'm parar, about to blow up. porque voy a I'm explotar. about to blow Voy a up. explotar. Ah! Voy a explotar. Ah, shatarabakandarabasaharaya. Ah, Woo! Hallelujah! Jesus is looking to come back for his church. el Señor quiere venir para atrás por su pueblo. He's coming for a cleansed Y people. viene para gente que está limpia. He's coming for a people filled of his spirit. Por un pueblo que está lleno del Espíritu Santo. Church, I don't know when it's going to be. Iglesia, no sé cuándo va a ser, I hope it is today. pero quiero que sea hoy. I don't know when it's going to be, No church. sé, iglesia, cuándo va a But I ser, call on you, pero church. te le llamo, iglesia. Get ready. Le llamo a prepararte, iglesia. Get ready. Prepárense. Jesus is coming. Jesús viene. Jesus is coming. Jesús viene. Jesus is coming. Jesús viene. Are you prepared to receive him? Está preparado para recibirlo. Are you prepared to receive him? Está preparado Are para you prepared to recibirlo. receive him? Está preparado para Don't give up recibirlo. your power. No dejes Don't suelto tu give up poder. your power. No te dejes su poder. Don't give up your power. No rinde tu poder. God has given you power. Dios te ha dado poder. Hey, come on, Mashenda. Come on, church. Ven, Come iglesia. on, church. Ven, iglesia. Levanta tu mano, levanta tu mano, Lift levanta tu up your mano. hand. Lift up Levanta your tu hand. mano. Lift up your Ponte hand. sobre tus pies. Be on your feet. Levanta tu mano, Be on your iglesia. feet. Lift up your hands, church. Yo no sé tú, pero I don't know about you, la Shekinah gloria de Jehová ha but the descendido. Shekinah joy of the God has come. The Shekinah glory of God has come upon this place. Oh, Jesus. Oh. Glory. Glory. Hemos llegado al tiempo de dejar de pensar en las pequeñeces. We have come to the time where we need to stop thinking about the small things. Y es tiempo de pensar en la eternidad. And it's time to think about Ha eternity. llegado el momento de dejar de pensar en uno mismo. The time has come to stop thinking about
yourself. Suelta el egoísmo. Let go of your Deja de ego pensar en ti. and stop thinking about yourself. Esto es lo que Dios quiere hacer What contigo. God wants to do with Tú eres you. una mujer llena del poder You de are a Dios. woman filled Tú with eres the una power mujer of llena de God. Dios. You're a woman Un filled hombre with lleno God. de Dios. A man filled with the power Para of hacer God. cosas grandes. To do great things. Y tú estás aquí And you are here pensando thinking que no puedes hacer nada por that ti. you can't do anything for yourself. El diablo me ha quitado la fuerza. The devil has taken your No strength. puedo cambiar. I can't change. Come on. Yo te digo, I levántate. tell you, get up. Como Dios le dijo a Lázaro. As the Lord said to Lazarus. Lázaro, Lazarus, sal fuera. come out. Me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será